Capítulo 3. Los grandes centros nerviosos. Los grandes centros nerviosos, que juegan un papel importante en la producción y expresión de los estados mentales, son los del cerebro y la médula espinal, respectivamente. La médula espinal. La médula espinal es una médula o cuerda de sustancia nerviosa que está encerrada en la columna vertebral o espinazo. Sale de la parte inferior del cráneo y se extiende hacia abajo en el interior de la columna vertebral durante unos 40 centímetros. Sin embargo, es continuo con el cerebro y es difícil determinar dónde comienza uno y dónde termina el otro. Está compuesto por una masa de materia gris, rodeada por una cubierta de materia blanca. De la médula espinal, a lo largo de su longitud, emergen 31 pares de nervios espinales que se ramifican a cada lado del cuerpo y se conectan con los varios nervios más pequeños, extendiéndose a todas las partes del sistema. La médula espinal es el gran cable central del sistema nervioso telegráfico, y cualquier lesión u obstrucción de la misma paraliza o invalida aquellas partes del cuerpo cuyos nervios entran en la médula espinal por debajo del lugar de la lesión u obstrucción. Las lesiones u obstrucciones de este tipo no solo inhiben los informes sensoriales del área afectada, sino también inhiben los impulsos motores del cerebro, que están destinados a mover las extremidades o partes del cuerpo. Los ganglios o cerebros diminutos. Lo que se conoce como ganglios o pequeños racimos de células nerviosas se encuentran en varias partes del sistema nervioso, incluidos los nervios espinales. Estos grupos de células nerviosas a veces se denominan pequeños cerebros y desempeñan funciones bastante importantes en el mecanismo del pensamiento y la acción. Los ganglios espinales reciben informes sensoriales y emiten impulsos motores, en muchos casos sin molestar al cerebro central con respecto al tema. Estas actividades se conocen como acto reflejo nervioso. El acto reflejo. Lo que se conoce como acto reflejo nervioso es una de las actividades más maravillosas del mecanismo nervioso y mental, y el conocimiento de la misma suele sorprender a la persona promedio, ya que generalmente tiene la impresión de que estas actividades son solo posibles al cerebro central. Es un hecho que no solo el cerebro central es realmente una trinidad de 3 cerebros, sino que, además de estos, cada uno tiene un gran número de pequeños cerebros, distribuidos por su sistema nervioso, todos y cada uno de ellos, de los cuales son capaces de recibir informes sensoriales y también de enviar impulsos motores. Vale la pena familiarizarse con esta maravillosa forma de actividad neuromental. Una ceniza entra en el ojo. El informe llega a un ganglio. Se envía un impulso motor y el párpado se cierra. El mismo resultado se produce si un objeto se acerca al ojo, pero sin entrar realmente en él. En cualquier caso, la persona no es consciente de la sensación y el impulso motor, hasta que se ha logrado este último. Esto es un acto reflejo. El movimiento instintivo del pie con cosquillas es otro ejemplo. La sacudida de la mano quemada por el extremo encendido del cigarro o pinchada por la punta del alfiler es otro ejemplo. Las actividades involuntarias y las conocidas como actividades inconscientes son el resultado del acto reflejo. Más que esto, es un hecho que muchas actividades originalmente voluntarias se convierten en lo que se conoce como reflejos adquiridos o hábitos motores, por medio de ciertos centros nerviosos que adquieren el hábito de enviar ciertos impulsos motores en respuesta a ciertos informes sensoriales. Los movimientos familiares de nuestras vidas se realizan en gran medida de esta manera, como por ejemplo, caminar, usar cuchillo y tenedor, manejar máquinas de escribir, máquinas de todo tipo, escribir, etc. Los movimientos musculares de una rana decapitada y las violentas luchas, aleteos y saltos de las aves decapitadas son ejemplos del acto reflejo. Los informes médicos indican que en casos de decapitación, incluso el hombre puede manifestar un acto reflejo similar en algunos casos. Así, podemos ver que podemos sentir y querer por medio de nuestros pequeños cerebros, así como
por el cerebro o cerebros centrales. Sea lo que sea la mente, es seguro que en estos procesos emplean otras partes del sistema nervioso, además del cerebro central. Los tres cerebros, lo que se conoce como el cerebro del hombre, es en realidad una trinidad de tres cerebros, conocidos respectivamente como 1, el bulbo raquídeo, 2, el cerebelo y 3, el cerebro. Si uno desea limitar la actividad mental al esfuerzo intelectual consciente, entonces, y solo entonces, tiene razón al considerar al cerebro o al cerebro grande como el cerebro. El bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es un agrandamiento de la médula espinal en la base del cerebro. Su función es la de controlar las actividades involuntarias del cuerpo, como la respiración, la circulación, la asimilación, etc. En un sentido amplio, se puede decir que sus actividades son de la naturaleza de los actos reflejos altamente desarrollados y complejos. Se manifiesta principalmente a través del sistema nervioso simpático, que controla las funciones vitales. No necesita recurrir al gran cerebro en estos asuntos, por lo general, y es capaz de realizar sus tareas sin el plano de la conciencia ordinaria. El cerebelo. El cerebelo, también conocido como el pequeño cerebro, se encuentra justo encima del bulbo raquídeo y justo debajo de la porción posterior del cerebro o gran cerebro. Combina la naturaleza de un centro puramente reflejo, por un lado, con la de mente de hábito, por el otro. En resumen, ocupa un lugar entre las actividades del cerebro y el bulbo raquídeo, teniendo algunas de las características de cada uno. Es el órgano de una serie de importantes reflejos adquiridos, como caminar y muchos otros movimientos musculares familiares, que primero se han adquirido conscientemente y luego se vuelven habituales. El patinador, el ciclista, el mecanógrafo o el maquinista experto depende del cerebelo para la facilidad y certeza con que realiza sus movimientos, sin pensar en ellos. Se puede decir que nunca ha adquirido completamente un conjunto de movimientos musculares, como los que hemos mencionado, hasta que el cerebelo se ha hecho cargo de la tarea y libera al cerebro del esfuerzo consciente. La técnica de uno nunca se perfecciona hasta que el cerebelo asume el control y la dirección de los movimientos necesarios, y los impulsos se envían desde abajo del plano de la conciencia ordinaria. El cerebro. El cerebro o gran cerebro, que es considerado como el cerebro por la persona promedio, está situado en la porción superior del cráneo y ocupa con mucho la porción más grande de la cavidad del cráneo. Está dividido en dos grandes divisiones o hemisferios. Las mejores autoridades modernas están de acuerdo en que el cerebro tiene zonas o áreas de funcionamiento especializado, algunas de las cuales reciben los nombres sensoriales de los nervios y órganos de los sentidos, mientras que otras envían los impulsos motores que resultan de una acción física voluntaria. Muchas de estas áreas o zonas han sido localizadas por la ciencia, mientras que otras permanecen aún sin ubicar. La probabilidad es que con el tiempo la ciencia logre localizar correctamente el área o zona de todas y cada una de las clases de sensaciones e impulsos motores. La corteza, el área del pensamiento, la memoria y la imaginación, no se ha localizado claramente, excepto que se cree que estos estados mentales tienen su asiento en la corteza, o piel exterior delgada de materia gris del cerebro que envuelve y cubre la masa de sustancia cerebral. Además, se considera probable que los procesos superiores de razonamiento se realicen en o por la corteza de los lóbulos frontales. La corteza de una persona de inteligencia promedio, si se extiende sobre una superficie plana, mide un poco más de 1 metro cuadrado aproximadamente. Cuanto mayor es el grado de inteligencia que posee un animal o ser humano inferior, por regla general, más profundos y numerosos son los pliegues o circunvoluciones de la corteza y más fina su estructura. Puede afirmarse, como regla general, con muy pocas excepciones, que cuanto mayor es el grado de inteligencia en un animal o ser humano inferior, mayor es el área de su corteza en proporción al tamaño del cerebro. La corteza
debe recordarse, está doblada en profundos surcos o circunvoluciones. El cerebro en forma, divisiones y circunvoluciones se asemeja a la parte interna de una nuez. El interior de los dos hemisferios del cerebro se compone principalmente de nervios conectivos, que sin duda sirven para producir y mantener la unidad de función de los procesos mentales. Si bien la psicología fisiológica ha realizado un gran trabajo en el descubrimiento de los centros cerebrales y en la explicación de gran parte del mecanismo de los procesos mentales, solo ha tocado el más elemental y simple de los procesos mentales. Los procesos superiores han desafiado hasta ahora el análisis y explicación en términos de fisiología.